Muy buenas noches. Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Eso me gusta así, con alegría, con gozo. Para mí es un placer estar aquí después de mucho tiempo, el tiempo que no he pasado por acá. Y esta mañana estábamos por acá y era muy feliz de ver a los hermanos aquí. Y esta noche vamos a tener un corto predicación, pero no quiero llamarlo predicación, sino más bien un punto de enfoque para nosotros meditar y entender y comprender que estamos acá con un objetivo muy específico. ¿Cuál es el objetivo específico que tenemos hoy? ¿Cómo? Ajá, pero hermano, consagración. Porque el Revivimiento y Reforma nos lleva a la consagración. Y en nuestro corazón cada uno es primordial, porque sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos. Y el Señor nos hace una llamada individual para que nos consagremos otra vez a Él. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, esta noche tu iglesia ha reunido aquí de una vigilia para hacer un reavivamiento que nos consagramos otra vez a ti. Te pido, Señor, que me unja esa noche para que no hable yo, sino que tú hablas a través de mí, que no haga mis palabras, sino tus palabras, y tú nos puedes guiar a través de la palabra para que tú nos muestres las herramientas que podemos estar más cerca de ti. Que tú eres un Dios que siempre nos escucha y que a través de tu palabra tú nos hablas y nos da la sabiduría para poder estar más cerca de ti y estar consagrado. Por eso pedimos, Señor, tu unción esta noche, que podemos salir de aquí después bendecido, con un paso y una certeza más cerca de que tú nos escuchas y que tú nos bendice y nos proteja para que podamos estar en el reino celestial. Por eso lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es la oración? Mantenga esa pregunta, no me lo conteste aún. Y al final del tema vamos a ver qué es la oración. Estamos viviendo en tiempos que muchas personas reciben diariamente noticias, información que le cambia el pensamiento. Estamos recibiendo diariamente cosas que cambian la forma que nosotros vemos o pensar cambiar el mundo. Y todo tiene que ver a base de la información que recibimos y cómo lo maneja a base del conocimiento que tenemos. Puede ser que pueden decir que Jesús está en respeto por el conocimiento que tengo de la Biblia y que el conocimiento que debemos tener todo, debemos saber que eso no puede ser así. Pero el que no sabe eso se cae en una euforia o puede tomar decisiones equivocadas que al final no es. Por eso mi pregunta otra vez es, ¿qué es la oración? El sermón de esta noche va basada en Daniel 2. Es un relato de que muchos de nosotros lo conocemos, pero pocas veces analizamos ese tópico de Daniel 2 de la forma que vamos a analizarlo hoy. Y tiene que ver con la oración. Daniel 2 habla aquí del futuro del mundo. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado durante esta semana por todos los problemas que está pasando? No vamos a ir lejos, aquí mismo en Curazao, y podemos ver que el futuro de Curazao, el futuro de Curazao, el futuro de Curazao. Hay muchas personas que están angustiadas. Y aquí en Daniel 2 podemos ver que el versículo 1 dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor tuvo ¿qué? Un sueño.
¿Y qué dijo después que tuvo el sueño? Que turbó su espíritu y no pudo conceder o no pudo seguir durmiendo. Hermanos, ¿tú sabes cuántas personas andan turbados? ¿Sabe cuántas personas andan que no pueden dormir, descansar? La inseguridad, la de no saber qué va a pasar, le angustia el sueño. Entonces, aquí en este mensaje comienza haciendo un análisis muy profundo que dice: en los últimos años hicieron un estudio y que han llegado a ver que el miembro de la iglesia dedica como promedio 3 minutos diarios a la oración, y algunos pastores 7 minutos diarios a la oración. Y este manifiesto pone que hay mucha superficialidad o de superficial espiritual en la iglesia. Hermanos, no me contesten. Cada uno analizamos nuestra vida cuando vamos pasando a través de este tema. ¿Cuántos minutos diarios acumulado tú oras? Recuerda que oración no solamente el momento que nos oramos ahí a rodilla. Puede ser que durante que estás en el trabajo estás hablando con Dios, estás manejando, estás viendo el tráfico, estás tratando de comunicar con Dios. El estudio dice que 3 minutos diarios era el promedio. Hermanos, si de 24 horas, 3 minutos de 24 horas, es nada. Nada, hermanos. Entonces ahí viene, durante el día, cuando yo estoy azotado por informaciones, por cosas que me quitan la paz, ¿dónde está mi comunión con Dios? ¿Dónde está mi oración? Y aquí en el sueño del rey decía que él había un problema en su corazón. Su corazón la aturdía, no podía dormir. Hay cosas en tu vida hoy que te aturden. Hay cosas en tu vida hoy que cuando estás dormido o estás sentado en el trabajo no puedes concentrarte porque estás aturdido. En los versículos dice, en el versículo 2 decía que él mandó a llamar a todos los magos, astrólogos, encantadores, caldeos, y vinieron pues ante él y no le buscaron nada. Hermano, con todo respeto, hoy en día, en cualquier parte en Curazao, salen esos nombres que han mencionado aquí en el versículo 2, anunciando sus servicios, astrólogos, magos, porque hay tanta persona en desespero y quieren buscar una solución, y lamentablemente esos ofrecen una solución de cual no es cierto. Aquí nos explica claramente que en ese tiempo había un libro que interpretaba las necesidades de esos sueños, y cada una de esas personas necesitaba oír primero el sueño para poder ir al libro de ellos y decir: porque soñó así, le interpretaban así. Hoy en día hacen lo mismo, pero hay algo muy bonito aquí en esto que decía que cuando el rey llamó a ellos, él dijo: yo tuve un sueño, mi espíritu está tribulado, pero él no recordaba el sueño. Así que esas personas no lo podían ayudar porque no les dijo el sueño para ellos podían interpretar el resultado. Y en nuestras vidas, hermanos, cuando nosotros tenemos esas tribulaciones, algunas veces tenemos que conectarnos con Dios, porque Él es el dador de la vida y Él sabe cuál es tu necesidad. Él es el que puede saber qué es lo mejor para ti. Y aunque tú no sabes qué es lo mejor para ti, Él sí lo sabe porque Él te crió y Él te formó. ¿Y cómo tú puedes conectar con el Padre hoy? A través de la oración. Daniel 2 aquí tuvo la oportunidad de testificar.
Los caldeos, todas esas personas vinieron ante el rey y decía al rey: muéstrenos el sueño para que nosotros, oh rey que siempre vive, mostrarte la interpretación. Pero el rey le decía: el sueño me ha ido y no lo puedo decir. Alguna vez, hermanos, cuando nosotros hemos terminado de bautizar, hemos pensado que ahora que soy cristiano, todo va a ser fácil. Pero puede ser que ahora que las tribulaciones han comenzado, pero ahí está el secreto, tu conexión con Dios, tu oración con Dios. Tú le llevas esas tribulaciones a Él, tú le traes eso al Rey de Reyes, decirle: Señor, tengo esto, ¿qué puedo hacer? En Daniel 2, versículo 10, dice algo muy bonito. Ellos dijeron al rey: que no hay nada más que pueda resolver tus problemas. Cuando la gente piensa que ya esto se acabó, cuando la gente piensa en condición humana que ya no hay solución, ahí entra el Rey de Reyes. Ahí entra el Señor de Señores, de cual tú y yo tenemos que entender que tenemos el secreto de la oración. Ellos dijeron ahí: Rey, no hay nadie sobre la tierra que pueda declarar este asunto. En otras palabras, nadie puede atender y resolver esto, porque ellos pensaban humanamente que ellos tenían toda la solución. Y cuando el rey se molestó, y ese momento era de gran enojo, el rey mandó a matar a todos. Matar a todos, porque no resolvieron ese problema. Y cortarlos en pedacitos. Eso dice el versículo 12. En ese tiempo, cortar en pedacitos los cuerpos de los enemigos era una práctica común para los de Mesopotamia. Así que para ellos, para los magos, todo eso, y los charlatanes mentirosos, para ellos era el momento de ejecutar a todos, hasta incluyendo a Daniel. Hay momentos en nuestras vidas, en los últimos momentos de cómo enfrentamos diariamente cada situación, va a marcar la diferencia. La actitud de Daniel frente a que salió el decreto real para matar a todos, él pudo tomar por su propia iniciativa. Dije: la mejor forma de estar vivo es huirme de aquí, ya que el rey mandó matar a todos humanamente. Pero en su conexión con Dios a través de la oración, él vio que había otra solución. La actitud de Daniel frente al problema cambió la diferencia. El problema no es problema, sino la actitud, como nosotros vemos el problema. Podemos tener un vaso medio vacío o medio lleno, depende de cómo es la actitud, cómo yo veo el vaso, determina cuál es mi actitud. Si yo digo: ay, está medio vacío, vamos a llenarle un poquito más. Pero decir que hay una actitud positiva o una actitud negativa, y el problema no va a afectar si la actitud es positiva. Y Daniel vio la actitud y dijo: esta situación con mis amigos lo vamos a confrontar. ¿Qué dijo? ¿Con qué? Con sus amigos. Daniel y sus amigos confrontaron una situación de vida o muerte. Algunas veces nosotros, hermanos, tenemos que atender con problemas semejantes. ¿Y cómo es nuestra reacción? ¿Cómo nosotros atendemos esas cosas? ¿Cómo podemos atender eso en estos tiempos? ¿Tienes tú un amigo muy cercano de cual tú puedes confiar en las cosas?
Alguna vez uno dice sí y no, pero ya le voy a preguntar por qué le digo un amigo. No todos los que dicen que son amigos tampoco. Y muchas veces Dios te va a mandar esa persona que tiene la misma conexión para ayudarte en oración. Porque aquí él tuvo que unirse con sus amigos para orar, para poder orar. Y ahí seguimos la pregunta, ¿qué es la oración? Él buscó a su amigo para orar juntos, porque Nabucodonosor quería matar a todos. Y él no enfrentó el problema solo, sino lo enfrentó con sus amigos. Pidió misericordia al cielo. Podemos ver en el versículo 18, un versículo muy bonito. Imploró. Yo no creo que implorar seguramente son 3 minutos. Implorar no son 3 minutos, hermanos. Cuando tú quieres algo de corazón y le pides a Dios, eso toma tiempo, hermano. Toma dedicación. El recibimiento y reforma pegar la consagración es algo diario. Es algo diario. Y esa imploración a Dios para que Dios haga es algo impresionante. Eso aquí podemos ver en el versículo 18, decía: tenga misericordia del Dios del cielo acerca de este ministerio. Él no estaba orando solamente para pensar para salvarse su cuello, o como dicen, yo creo en otras partes, su pellejo. Estaba orando que Dios le revele su misericordia para que cumpliera su voluntad, y a través de esa voluntad va a ver lo que va a pasar. Pero muchas veces nosotros pensamos que podemos pedir las cosas como nosotros queremos. No. Cuando estamos orando y nos podemos a implorar que sea la misericordia de Dios, podemos aceptar cualquier decisión. Vuelvo a repetir eso. Cuando yo estoy orando e imploro la voluntad de Dios en mi vida, cualquier decisión que Dios me dé está conforme a su voluntad y de cual yo he revelado que es su voluntad, lo voy a aceptar. Pero cuando estoy implorando a Dios mi voluntad, no acepto su voluntad. Recuerda esas dos cosas, porque eso va a llevar a la parte final cuando terminamos. Cuando imploro mi voluntad, no voy a aceptar su voluntad. Entonces, ahí viene la otra parte de la oración de Daniel. No había de ser de una forma egocéntrica. La oración no había de ser una plegaria para su voluntad. La petición de Daniel no fue un ruego egocéntrico: Señor, líbrame, también liberarán a mis amigos. No. El oro: Señor, liberará a todos. Esta noche, cuando tú tienes tu necesidad, ¿estás orando por tu compañero de iglesia? Cuando tú estás orando por tu jefe de trabajo que te da dolor de cabeza. ¿Estás orando por la vecina o el vecino que te mira mal la cara? ¿Estás orando por nuestro país y tu país? Cuando estás orando egocéntricamente o estás orando colectivamente. De la forma que tú oras muestra mucho que hay en tu corazón. Vuelvo a repetir eso. De la forma que oramos algunas veces muestra mucho que hay en nuestro corazón. Si oras solamente: Señor, para mí, o Señor, para ellos, bendice aquí, y terminarás la bendición que me da. Te voy a dar una experiencia muy bonita. Eso pasó más o menos como 3 o 4 meses, puede ser hasta 6 meses atrás, que hubo un hermano en la iglesia de nosotros hispanos, y
pidió que nosotros comenzáramos a orar la noche como las 9 hasta las 9:30 por cada hermano de la iglesia y para la iglesia. Quería hacer una cadena de oración. Hermano, yo no lo voy a mentir. Cuando él dijo casi media hora, una hora para mí, dijo, esto es mucho. Para yo orar para todo el mundo es mucho. Pero hermano, cuando yo comencé a orar por cada uno que yo venía a mi mente de la iglesia, pasó 1 hora, 45 minutos y no he terminado. Y dije, wow. Y no estoy diciendo para no, yo aprendí ahí que el gozo en orar para los demás es muy, hermano, eso libera el alma. Libera el alma. Y tú puedes ver a los hermanos con un gozo muy diferente. Y comencé y lo dejé de hacer, pero voy a volver a comenzar a hacerlo, porque ahorita mismo lo sentí y hay que hacerlo, hermano. El momento que tú comienzas a orar por los demás, automáticamente al final abres tanto tu corazón y entras en un diálogo con Dios y olvidas de ser egocéntrico, sino colectivo, y la bendición viene de otra forma. Tú ves como personas piensan y después te dicen, epa, tal cosa pasó. Dice, wow, la oración tiene poder. Y nosotros algunas veces tenemos ese poder y no lo utilizamos, porque no tenemos la fe. Y la fe viene a través de oír la palabra, pero también de la experiencia personal con Dios. Y si nosotros no tenemos esa fe y esa con experiencia diariamente de poder orar con Dios, cuando llegan momentos así, no vamos a parar por la oración. Trataremos personalmente de resolver los problemas. Daniel podría haber ido a ese momento y decir, no, rey, tú no me tienes que matar a mí. Tú le preguntaste a ellos, yo soy libre. Y ahí hubiera sido el primero que... Pero lo primero que hizo, él oró. Y no oró egocéntrico, sino oró en colectividad, buscando la salvación de todos, buscando la respuesta del cielo. Y cuando él entendió que Dios le dijo que lo va a hacer, entonces él corrió y pidió a Jacob que no matabas a los sabios. En otra palabra, él recibió la unción y la respuesta. ¿Y qué pidió? Por los demás. Él puede decir, ahora es mi momento, ahora tengo la respuesta, voy a sobresalir sobre todos los demás. No. Algunas veces cuando Dios te da la solución de algo, ¿abogas por los demás o abogas para ti? Algunas veces hay problemas en el trabajo y tú tienes la solución. Y puede ser que si tú das la solución, la persona que más tú piensas que está dándote la traba es la que va a llevar como que el reconocimiento. Y dice, sabe que mejor me quedo callado, y al final nos hundimos todos en este barco. Pero cuando tú eres la persona que dice, sabe que sea lo que sea, alguna vez Dios, su forma milagrosa cambia todo el escenario. Y cuando tú pensabas que la persona que tú pensabas que era el problema, ¿verdad?, le dan el reconocimiento, pero ahora abrió una puerta para que tú vayas. Y los caminos de Dios es muy misterioso y nosotros lo entendemos. Por eso en la oración tenemos que tener la respuesta divina. Ahí entró en la parte antefinal. ¿Recuerdan cuando pregunté, yo dije, ¿qué es la oración? ¿Recuerdan cuando yo dije que pedimos nuestra voluntad y no oímos? La respuesta divina es la segunda parte de la oración. La oración siempre es de dos. Es un diálogo entre dos. La oración es una conversación con Dios. Muchas veces nosotros hacemos el error de orar, levantar y nos vamos. Y ahí caímos en la rutina del rezo. Estamos orando y esperar de escuchar la respuesta de Dios. ¿Estamos orando y realmente participar en el diálogo o estamos creando un monólogo con Dios?
Porque muchas veces podemos llegar a Dios y criticar a los demás, podemos llegar a Dios y criticar al compañero, criticar al esposo, criticar a la esposa, criticar a los hijos. Señor, yo quiero, y cuando el Señor va a decirte, ten tu palabra, amén, me fui. Y algunas veces Dios se pone tan así y te manda el mensaje a través de otra persona y dice, mira, tal cosa, y tú la escuchas, pero dije, no, pero esa no es la respuesta que yo quería. Y no estamos teniendo el diálogo con Dios. Estamos entrando en los últimos tiempos de este mundo y Dios comienza a mandar sus señales. Está pidiendo a nosotros que nos arrepentimos y que nosotros comenzamos otra vez en esa consagración con Él, y comenzamos con una arma muy poderosa, es a través de la oración. Cuando nosotros abrimos nuestra alma antes de Él en oración y abrir nuestras peticiones, imploramos, me gusta la palabra, es implorar, es decir, Señor, rogar, pasar en oración tiempos largos hablando con Él, de camino al trabajo, en el trabajo mismo. Cuando tú estás en el trabajo, ¿qué escuchan tus compañeros de tu boca? ¿Alabanzas o maldiciones? No podemos venir a la iglesia los sábados, los domingos, los miércoles pretendiendo ser cristianos y durante la semana no lo somos. Daniel fue un hombre de oración 24/7. Él sabía que hasta él abría las puertas de su cuarto para que la vieran orar. Cuando estoy en el trabajo, ¿soy cristiano o simplemente soy empleado más? Va a llegar en los últimos tiempos que nosotros no podemos esconder más que somos, hermanos. O somos cristianos Si ven que dije los dos cristianos, ¿verdad? Porque yo creo que aquí todos somos cristianos. Que tenemos lucha, sí, pero somos cristianos. Entonces nosotros en nuestra vida diariamente tenemos que reflejar eso, esperar la respuesta divina, porque el Señor va a hablar con nosotros sobre todo, y Él dice, nosotros vamos a tener que guardar su estandarte, como dice, para fortalecer nuestros pies, poner nuestro pie firme, para que nosotros no podemos debilitar. Va a haber muchas quejas, todo, eso dice Habacuc 2:1, pero Jehová le va a responder. Hoy, no sé cuál es tu petición a Dios, no sé cuál temor tienes en tu corazón, no sé qué te aturdes, no sé si tienes problemas familiares, problemas financieros, problemas en el trabajo, problemas de salud, problemas con tus familias allá en el exterior. Si algo te aturde, pide al Señor en oración que te dé la respuesta. ¿Qué quiere Dios lograr contigo a través de la oración? El Señor quiere lograr muchas cosas con nosotros a través de la oración. En el versículo 30 del mismo Daniel 2, y Él fue y reveló este misterio, no porque a mí haya más sabiduría en que otro, sino para que yo notifique al rey la interpretación, para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Cuando el Señor te revele, esa palabra viene otra vez, revelar. Cuando el Señor revele a ti sus deseos de su corazón para nosotros en nuestra vida, va a poner propósito en tu vida. Hermanos, muchas veces nosotros no le imploramos a Dios cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Muchas veces nosotros vamos delante de Dios con nuestros problemas. Está bien, Él lo escucha. Y Señor, tengo esto, necesito esto. Pero cuando comenzamos a pedir al Señor que revele su propósito en nuestra vida, que es semejante a decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Él podrá revelar a nosotros cuál es el propósito de Él en nuestras vidas. Y cual sea que sea, lo vamos a aceptar con humildad, porque estamos entendiendo su propósito. Nosotros tenemos un propósito desde que fuimos engendrados. Tenemos un propósito por Dios, por eso fuimos engendrados. Pero alguna vez en nuestra vida no sabemos cuál es el propósito. Y tenemos que pedirle a Dios que nos revele. Él quiere comunicar contigo hoy a través de sus escrituras. Él quiere comunicar con nosotros para mostrarnos en su misericordia qué es lo bueno, qué es lo malo.
El Dios quiere salvar a todo el mundo, Dios quiere salvar a todo y nos utiliza a nosotros llevar las buenas nuevas a los demás para que ellos también tengan esperanza. El Señor quiere que hoy nosotros podamos dar la palabra de esperanza a los que aún no lo tengan. Esta semana pasó algo muy peculiar en Corazón. Yo lo experimenté una vez en otro país y aquí mucha gente, aún gracias a Dios, no volvieron tan locos, pero fue un momento un poquito difícil para algunos y simplemente es el principio de muchos problemas que van a venir en este mundo. ¿Cómo tú estás parado espiritualmente y en la oración? Como una persona enfrenta un desafío, diariamente revela mucho de su fe en Dios. Si Daniel no oraba constantemente, hubiese caído en pánico ese día cuando sale un decreto que todo el mundo está muerto. Pero cuando eres una persona de oración y has practicado tanto la oración, cualquier desafío que llega a tu vida, lo primero que tú vas a hacer, dar un minuto, voy a orar. Y levanta en paz, sabiendo que mañana no es afán de mí, que Dios se va a encargar. Pero ¿cómo podemos tener esa paz? Si no estamos acostumbrados con la oración. Y no solamente la oración de rezo, sino la oración de diálogo. Sentar, esperar quieto, oír que Dios te dice tal y tal y tal. O te manda a través de la palabra y dice, mira, tal, haga eso. Entonces esta noche, hermanos, quiero que cada uno de nosotros entienda que solamente hay la respuesta de cualquiera de tus desafíos, que solamente hay una respuesta a cualquier situación de tu atribulación, y eso es la oración. La esperanza de revivimiento que necesitamos tener solamente se quiere a través de la oración, pidiendo a Dios, pidiendo que nos revele, uniendo como iglesia hoy en oración para que la iglesia se reaviva. Podemos orar para que nos dé la unión. La oración es la clave de revivimiento. Así que, hermanos, esta noche yo le exhorto que si ya lo hacía, que lo siga haciendo, pero no lo hagamos más como estilo monólogo, que no lo hacemos como ha sido el estudio, solamente 3 minutos a 7 minutos, porque sea una práctica diaria. De esos 24 horas que tenemos, que nos conectemos con el Padre, siendo responsables por las demás cosas que nos hagan, pero que elevemos nuestra mente con las cosas celestiales, que tengamos alabanza en nuestro corazón, gozo. Podemos estar tristes, pero podemos estar gozosos, ¿saben? Porque el gozo revela la esperanza que algo viene. Y como el cristiano tiene esa gran esperanza, podemos estar en paz, tranquilos, esperando, lo que sea que venga, estar en paz. Si no tenemos ese gozo, nos volvemos igualitos de desesperante como el rey Nabucodonosor. Esta noche seamos Daniel y Daniela así en Cristo Jesús. Que las noticias malas salen, que nos van a quitar la vida, podemos estar gozosos, tomando nuestro tiempo, orando por los demás, en el beneficio ajeno, y que Dios revelará a nosotros su propósito para que nosotros lleguemos